si no se detiene la hemorragia. ¿Se entiende hasta acá? Gracias por poner a grabar, me estaba olvidando. Es algo que me tengo que mentalizar y estamos terminando el curso. Perdón. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a hemorragias o ahí lo cierro? No voy a volver a dar toda la clase, pero alguna cosita que les haya quedado, como en este caso arterias y venas y que fluye por ellas, son grandes vasos. Los capilares son vasos más pequeños que también generan un sangrado si se lesionan, pero no revisten de tanta gravedad, ¿sí? Es los cortes más superficiales, los comunes, los que siempre nos cortamos a nivel de superficie en la piel, obviamente que tardan en coagular, recuerden que con una buena compresión se detendría el sangrado, nunca retiren con lo que están comprimiendo antes de los 15 o 20 minutos, porque le están dando tiempo a las plaquetas, que son las células especializadas en la coagulación, que están tratando de sellar esa abertura. Y si yo retiro el apósito, la gasita, la curita, en el caso de los capilares, antes de tiempo va a continuar el sangrado. Uno dice, uy, me sigue sangrando. Claro, lo saqué antes de tiempo, le tengo que dar un tiempito a esas plaquetas que actúen. Dependiendo cuál el vaso que está lesionado, va a ser la importancia, ¿verdad? Eso es cuestión de razonar. Sabiendo ya todos estos conceptos, razono en el momento que me suceda. Bien, con respecto al infarto agudo del miocardio, que es específicamente el corazón, ¿alguna duda? Los síntomas, vieron que los síntomas serán muy dispersos, muy variados, son dolores reflejos, y todo se va a ver reflejado, ese mal funcionamiento del corazón, en todo lo que linda al corazón, propiamente dicho. O sea, va a tener dolor en la parte alta de la espalda, quizás, va a tener dolor en el cuello, quizás, en la mandíbula, va a sentir dolor en el brazo derecho, son las menos, pero existe. Es más fácil detectar el dolor en el brazo izquierdo porque está más cerca del corazón, pero muchas veces pasa también que hay una sensación de adormecimiento, de molestia o de dolor en el brazo derecho. Dolor intenso de cabeza, mareos obviamente, puede perder la conciencia y nosotros tenemos que actuar controlando los dos signos vitales más importantes que nos dan a nosotros ese límite entre la vida y la muerte. Si está el respiratorio y el circulatorio funcionando, está viva la persona. Ahora, si no se escuchan, si no se detectan, esta persona no tiene vida. ¿Sí? No lo voy a gritar porque no soy médico para decir, está muerto, no. Eso es algo que lo tiene que diagnosticar, ¿sí? Un médico, un profesional. Yo lo que le digo a mi compañero, bueno, comenzamos con RCP. Y no lo digo cuchicheando, lo tengo que decir en voz alta, porque la gente que está alrededor va a funcionar de testigo posterior a lo que suceda. ¿Se entiende? Si yo tengo que hacer RCP, voy a contar en voz alta, o voy a cantar la canción si me sale. Yo prefiero que se cuente. Si se acuerdan la canción está perfecto. Yo soy malísima para recordar que tengo que grabar la clase, imagínense la canción. No. Yo cuento en voz alta, llego hasta 30. Recuerden que si son 2 TCP para hacer las maniobras de resucitación, se pueden dividir 15 y 15, pero cuando uno termina de decir el 15, el otro ya tiene las manos puestas en el mismo lugar, continuando con el 16, y así hasta llegar a 30. O podemos hacer 30 y 30, pero siempre tenemos que continuar. No es que espero a que el otro se acomode, no, ya tiene que saber que tiene que poner la mano inmediatamente en el lugar donde yo la retiré. O sea, ya tiene que conocer ese lugar. Y por eso es preferible que ustedes vayan practicando con alguien, tienen algún varón que es más fácil, ¿sí? Hagan una línea imaginaria entre las dos tetillas, y donde se cruza con el esternón, colocan el talón de la mano, la otra encima para poder levantar los dedos, ¿sí? Porque lo único que tiene que tomar contacto con ese punto
de intersección sería el talón de la mano, ¿ok? Entonces talón con talón hace que yo levante los dedos, ¿sí? Y solamente sea un solo punto de apoyo en ese tórax que necesito hundir. Dicho esto, también en un infartado, que es una persona que está con vida, obviamente, podemos ver una sudoración profusa. ¿Qué significa profusa? Abundante, es agua. La superficie se va a enfriar. ¿Por qué? Porque es mucha agua que está en contacto con la superficie, el agua se enfría, por lo tanto, no solamente lo voy a ver sudoroso, profusamente, sino que su piel va a estar fría y pegajosa por el agua que está perdiendo. ¿Se entiende? Piel fría y pegajosa, con sudor profuso. Los síntomas pueden venir continuados, aparecer juntos o aparecer aislados. Pero a mí no me interesa, como no soy médico, tengo la capacidad y el poder en ese momento de decir, esto puede ser un infarto, más vale médico en cabina. Después le interrogo, ¿usted tiene algún problema del corazón? Siempre sean chusmas, siempre pregunten si está consciente y puede contestar, si tiene un familiar al lado y me puede contestar, siempre pregunten, ¿tiene algún problema de salud? Porque eso ya es un dato más que yo cuando tenga que decirle al piloto para que se comunique en pista, ya sea la emergencia plantada, nos va a esperar una unidad coronaria, ¿sí?, de terapia en pista, y ya saben que van a recibir a una persona con antecedentes cardiológicos, que es muy probable que termine intubado, bueno, o no tardó condiciones. Recuerden que no es que deciden ya hay que aterrizar y el piloto aterriza donde sea, tienen que darse las condiciones, el terreno, el clima, hay un montón de... Si van a aterrizar en un aeropuerto también tienen que tener en cuenta el tránsito aéreo. ¿Se entiende? Porque si no va a chocar con una aeronave y va a ser un accidente en masa. O sea, hay un montón de factores que van a modificar, digamos, ese tiempo extra que le estoy dando a la persona que le estoy brindando los primeros auxilios. Así que también tenemos que estar preparados para eso. Que resulte bien o que resulte mal. ¿Se entiende? La persona tiene que estar acostada, cómoda o semisentada. No, tiene que estar acostada en una superficie Acostada. rígida. ¿Para qué? ¿Qué le van a hacer? Para el RCP. Pero si está viva. Ah, si está viva, ¿Tengo que hacer RCP? es media, no, si está viva es media sentada. Semisentada. Estoy hablando del infarto, ¿eh? Bien, sí. Yo dije que si cae inconsciente tengo que controlar los signos vitales, si no están presentes, hacer RCP y repasamos RCP. Pero estamos hablando siempre del infarto, una persona que está viva con toda esta sintomatología. ¿Cómo la tendría que colocar? Quedaría semisentada. No acostada porque Muy si bien. la sangre se le acumula alrededor del corazón. Perfecto, me encantó. Muy bien. Muy bien, eso hay que entender el porqué de cada cosa, ¿sí? Hay que, más allá de todos estos conocimientos que tengan, entender el por qué vamos a hacer. ¿Pareciera una pavada? No, no es una pavada, ¿sí? Porque lo que menos quiero es que se acumule sangre en este sector. El corazón está andando mal, está funcionando mal. ¿Sí? Hay una arteria tapada, que es la que sale derechito del corazón, que trae sangre oxigenada y que oxigena todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, si hay una arteria tapada, implica que lo que está después de ese taponamiento, ¿sí?, no recibe sangre con oxígeno. Y si yo hago acumular, porque no sé qué arteria, no tengo un aparato para saber qué arteria se tapó, no hay nada, es lo que yo detecto en base a lo que veo, lo que observo, a lo que me dice, ¿se entiende? Entonces, actúo en consecuencia. Si ya sé que está funcionando mal el corazón, porque lo más probable es que se haya tapado una arteria, lo que menos quiero es acumular la sangre, sino ¿por dónde fluye? ¿Se entiende? Quiero hacer la explicación sencilla, ¿eh?
porque no les quiero enredar con palabras. Sí. ¿Entienden hasta acá? Sí. Y también tenemos que Bien. aflojarle toda la vestimenta que le pueda ajustar. Claro, y también jolas. Perfecto, porque ¿qué va a sentir él? Que algo que yo todavía no dije, que es lo más importante de todo. Va a sentir una compresión, Un un dolor dolor muy agudo. tipo opresivo, Ujú. que le va a generar dificultad para respirar. ¿Se entiende? Sí, Tiene ese dolor opresivo, no se va a tocar ni la garganta, por más que le duele la mandíbula, me va a referir que le duele la mandíbula, que no siente el brazo, que tiene hormigueo, adormecimiento, me va a referir todo eso, pero me va a decir o se va a tocar el pecho porque le está doliendo, ¿sí? Va a sentir como la sensación o la idea que les doy para que tengan en cuenta de qué tan intenso es, se me sentó un elefante arriba del tórax. ¿Se entiende? Es Sí, ese peso. ¿Eh? Entonces, tengo que aflojarlo, despojarlo de todo, ¿sí? De todo lo que puede comprimir. Recuerden en el caso de la mujer, aflojar el corpiño, por favor, porque eso es algo que comprime también. Sí, Vero. también evitar que se mueva y no darle líquidos ni sólidos. Porque a veces uno dice un vasito de agua, un vaso de Perfecto. ¿Por agua. qué evitar que se muera? ¿Por qué evitar, ¿por qué evitar que se mueva? Eh, porque está todo el sistema circulatorio comprometido. Entonces, cuanto menos movimiento, mejor para no... Si yo le agrego más trabajo, claro, le agrego más trabajo al corazón, el desenlace va a ser rápido, ¿sí? Porque ese corazón está trabajando mal. Entonces lo que menos quiero es que trabaje demasiado, porque no puede responder a eso. Entonces, cuanto más lo inmovilizo, mejor. Que no se traslade, que no camine. Si lo tengo que movilizar, lo pongo arriba de algo y lo arrastro yo. ¿Se entiende? Porque caímos en el medio de la nada y tenemos que sacarlo, la aeronave se está prendiendo fuego. Bueno, hay un montón de circunstancias, pero yo hago la acción. Que él no mueva, porque para hacer cualquier movimiento es un trabajo que se le agrega al corazón. Y este no puede responder, porque ya está enviando poca sangre, y para poder generar algún movimiento necesita trabajar un poquito más. ¿Se entiende hasta acá? Sí, 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 Ale. Bien. Recuerden, todo tiene un porqué, razónenlo. ¿Por qué podría ser? ¿Por qué me dijeron que no acostado? Acostado solo para RCP. Acostado solo para cuando baja la presión arterial, que ahora lo vamos a ver, va a ser tema de la última clase, pues son temas cortitos y son más bien Ale, ¿nos escuchás? Se empezó a cortar. Hola, hola. Ahí sí, la escuchamos. ¿Escucha? Sí, Sí. No, fue la señal. Eh, no arriba de una colchoneta, no arriba de un sillón, no, en el piso. Y si es un menor, arriba de la mesa. Y si es un bebé, arriba de la mesa. ¿Sí? Dependiendo de cómo sea ese cuerpo, lo voy a colocar arriba de la mesa para tener yo mayor alcance. Por ejemplo, si tengo una superficie rígida como una mesa, lo pongo arriba de una mesa. Es más cómodo para mí. profe, una pregunta. En el video de Eh, RCP infantil decían que si teníamos tiempo de ponerles abajo a los niños sobre una toallita. sí. ¿Para qué es eso? Sí, eso es otro método que se puede utilizar, pero es nada más para
su cuerpo, digamos, para no generarle algún daño, pero en la toalla no hace efecto rebote, ¿se entiende? Porque está arriba de la mesa. Bien. Si yo lo pondría la toalla arriba del colchón, haría efecto rebote porque el colchón hace efecto rebote. Recuerden que yo tengo que hacer un poco de fuerza para hundir ese tórax, ¿se entiende? Ya sea utilizando 2 dedos, el índice y el del medio, o ya sea utilizando los 2 pulgares, abrazando al bebé. ¿Quieren poner algo para que no tome contacto directamente con la mesa? Pónganlo. Si no tienen nada, arriba de la mesa, arriba del piso, ¿se entiende, no? Sí, Pero se entiende. sería indistinto, porque de cualquier forma está sobre una superficie rígida. Así que eso, evalúen ustedes, si tienen a mano, lo ponen una sabanita, una toallita, pero no va a ser el efecto rebote, porque siempre va a estar en una superficie rígida. Bien, con respecto a infarto agudo del miocardio, a brindarle oxígeno, ¿sí? Más o menos a razón de 6/8 litros. No tengo acá el manómetro en mi casa, no tengo un manómetro, no pude conseguir tampoco. Si tienen la posibilidad de ir a algún lado y preguntar, me muestran un manómetro para oxígeno, van a ver, ¿sí? Que está marcado, es una franja verde, tiene marcada la numeración, entonces cuando yo abro la manijita del tubo de oxígeno, ¿sí? Voy a saber, pero tiene que ser entre 6/8 litros, más que eso no, ¿sí? Se pone por una mascarilla, y si no llegara a haber mascarilla, hay una bigotera, que se ajusta alrededor de la cabeza, ¿sí? Y son dos pipetitas chiquititas que van adentro de la nariz. De cualquier forma, lo que haya ahí, con respecto a infarto, bueno, claramente es una emergencia, ¿sí? Reviste gravedad, porque no sé si, pregúntenle si está tomando medicación. Una persona mayor lo más probable es que se haya olvidado de tomar la medicación. Hay algunos factores en los mayores cuando tienen mucho nervio, tienen que hacer muchas cosas, por ahí no desayunaron y quieren desayunar primero para tomar la medicación, se la olvidaron y bueno, las condiciones del vuelo quizás agravaron su cuadro. Se supone que tienen que informar cualquier tipo de cosas, pero hay gente que no informa, si tienen algún problema de salud, y ahí que nos encontramos con algunas situaciones raras que no se tendrían que dar en vuelo. Con respecto a esto, por ahora nada, si no, profe. yo ya doy por cerrado entonces ya. Algo cortito, una hemorragia nasal. ¿Algunos de ustedes tuvieron sangrado nasal? Sí. ¿Qué hicieron? ¿Qué hiciste? La verdad nunca me había pasado, así que entré en pánico y me puse un pañuelito, pero no tiré la cabeza para atrás porque me da la sensación de que me voy a ahogar con la sangre. Yo tengo a mi hermano que le sangra la nariz y yo aprendí que en realidad no hay que hacerle la cabeza para atrás, sino para adelante y apretarle la nariz para que se frene un poco el sangrado y ahí limpiar. Perfecto. Jamás, antiguamente nos ponían la cabeza para atrás. No, es un mito eso. Tiene que estar un poco inclinado hacia adelante. No mucho hacia adelante, no, pero un poco inclinado hacia adelante, ¿sí? ¿Vieron como medio semisentado para atrás? Bueno, para adelante un poquito más, ¿sí? Inclinado hacia adelante, se comprime donde termina la parte del cartílago, ¿sí? Se comprime esta zona, hace una buena compresión. Se puede poner un poco de hielo en la frente. El tema es que si no para ese sangrado, quizás hay algún pequeño capilar que tarda en detener el sangrado. Entonces, si tienen vaselina en el botiquín de primeros auxilios, pueden embeber un poquito. Una venda es esto, lo que van a encontrar, acá está sin envoltura para que lo vean, porque vieron que yo dije que íbamos a vendar, no sé qué sé yo,
Esto sería una venda, hay diferentes tamaños de venda. Yo ahora no tengo una finita, porque no estoy en el trabajo, pero hay diferentes tamaños, hay más chiquititas, más angostitas, ¿sí? Lo que pueden hacer es hacer un taponamiento, ¿sí? Interno, ¿eh? Entonces, agarro una venda y la voy introduciendo en la nariz hasta hacer un tapón interno, como un torniquete externo, pero interno, ¿se entiende? Y esto lo dejo, es como cuando hacemos una compresión en un sangrado, que le ponemos el apósito y después vendamos, lo mismo vamos a hacer en la nariz, hacer un taponamiento interno, lo vamos metiendo todo, va a quedar un camote la nariz, a mí no me interesa, porque yo necesito parar la hemorragia, ¿se entiende? Quizás con una buena compresión, un poco de frío local en la frente, está perfecto, se detiene el sangrado. Pero si no se llega a detener, la compresión nunca la retiren, o sea, que se quede un rato largo, ¿sí? 15 minutos sosteniendo la nariz, pero si no funciona y sigue el sangrado, hasta que nos vengan a rescatar, ¿sí? O le preguntamos, ¿usted es hipertenso? ¿Usted tiene algún problema de salud? ¿Tiene algún problema de salud? Sería la respuesta correcta, y me dirá, soy hipertenso. Bueno, capaz que eso influya en este tipo de sangre. Que está bueno que eso pase, porque es una vía de escape, para la acumulación de sangre. Pero no tanto, porque tampoco quiero que se me desangre por una hemorragia nasal. ¿Se entiende, no? Entonces, si yo veo que no para ese sangrado, meto todo lo que puedo de una venda, ¿sí? De un rollito de venda, meto todo lo que puedo adentro y lo dejo ahí. Semisentado, ¿sí? A esperar a que se le pase, médico en cabina. Siempre médico en cabina, nunca dejo de preguntar si hay un médico, un profesional de la salud en cabina. O sea, lo hará el piloto, lo haré yo, pero siempre estoy preguntando. Aparece alguien con la documentación que acredite, lo que sea, hasta un veterinario, el piloto va a autorizar y yo ya tengo que traer los botiquines correspondientes a ese profesional y al mío por si necesitamos algo. ¿Se entiende? Esto, por favor, en una misma línea, ¿sí? Recuerden el sistema PAS que hay que activarlo, proteger, socorrer, avisar, pero todo tiene que ser al mismo tiempo. Somos muchos y cada uno va a adoptar un rol que en ese momento pueda adoptar. Nadie impone nada al otro. Vos no podés atender porque te da impresión en la sangre, listo, hace otra función. Contener a los pasajeros. Hay muchas cosas para hacer, dependiendo de lo que sea. ¿Alguna pregunta? Bueno. Les voy a dar... Vamos a hacer el torniquete. Entonces yo les había dicho que consigan una tira fina. Ven, yo corté un tramo. ¿Se ve bien? Yo corté un tramo de esos rollos de venda, para no usar todo el rollito, porque este lo voy a usar para vendarme la cabeza. Corté un tramo y lo estiré. Ale, ¿Por qué lo estiré? Para que no se afloje. Sí, perdón, te preguntaron por qué se da la hemorragia nasal en vuelo. no lo leí. Bueno, puede haber muchos factores que tenga ya esa persona, algún problema ya con el que él cuente, algún problema cardiológico, quizás, alguna ACV. ACV es un accidente cerebrovascular que ahora en traumatismo de cráneo lo vamos a tocar. Vamos a ver, quizás, ver cómo reconocer las cosas. O puede ser quizás por las diferencias de presiones, algo normal, ¿sí? El capilar son muy sensibles los capilares, se rompió un vasito por esa presión y con una buena compresión paró el sangrado. ¿Se entiende? Puede ser desde algo leve a algo más complicado. Si puedo, interrogo. Y profe, una pregunta, si a esa persona normalmente es de que le salga sangre, por ejemplo, está en su casa y de repente le sale sangre, ¿qué podría ser eso? No, es que eso tienen que ir a ver al médico. Ah, claro, porque si es una Porque persona que nunca se ha hecho ver y que piensa que es normal que le salga a veces de vez en cuando un poco de sangre y él no claro, no sabe. sería normal, digamos.
quizás tiene alguna debilidad capilar, pero eso lo tiene que indicar el médico después de hacer algunos análisis, de hacer Claro, algunos estudios, mandarlo al otorrino, porque el clínico tampoco va a decir, es esto, lo va a mandar a una interconsulta con el otorrino va a observar, ¿sí? La nariz por dentro, va a hacer un interrogatorio, y en base a ese interrogatorio, donde hay antecedentes, donde hay situaciones que han pasado, alguna vez se golpeó, alguna vez tuvo un traumatismo, alguna vez tuvo... Hay un montón de cosas que yo no puedo hacer ni yo ni nadie sin tener un médico al lado, ¿no? Que haga algunos estudios para poder diagnosticar. Nadie puede decirles, es normal, No, nadie. Hay que investigar por qué se da con frecuencia. bien, gracias. Ese famoso golpe de calor, esas cosas que dicen así, y bueno, pero hay que ver con la frecuencia en que se da. Si coincide justo cuando estuve tomando sol, mucho sol, y bueno, capaz que el calor dilató algún vasito, pero no, tienen que ir al médico. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Bien. Bueno, yo les decía, ¿alguna otra pregunta? No. Bien, les decía entonces que busquen, que consigan los elementos para hacer un torniquete. Yo en este caso corté un pedacito, un trozo de ese rollo de venda, ¿sí? Corté, lo estiré a su máximo estiramiento, ¿sí? ¿Por qué? Para que no se me afloje, lo quiero bien resistente, y si yo no lo estiro, se va a estirar después y no me va a servir. ¿Se entiende? No quiero que se estire después, quiero que esté resistente en ese momento, ¿ok? Entonces si van a usar, corten un pedacito de alguna venda, pero estírenla antes de hacer el torniquete, ¿ok? Muy bien. Les dije también que consiguieran, dejé lejito, un segundito, que consiguieran un fibrón o un trozo de madera, de rama que sea resistente, o algún otro objeto como una cuchara de metal, algún otro objeto que es. ¿Qué era eso, Ale? Es un caño de una mancuerna. Está bien, está bien. Bueno, sí, es resistente, es perfecto. Uno dice, uy, es muy grande, bueno, pero si no tengo nada alrededor es lo que tengo, ¿se entiende? Es resistente, es firme, no se va a partir cuando yo genere presión, porque en eso tengo que generar presión. Sí, te quería hacer una consulta, Ale. Sí. Acá tengo dos tipos de gasa. Sí. Una es elástica, una se estira. Estas vos no recomendás las que se estiran, ¿no? Cortemos una porción, si quieren, y probemos, que si querés probar con eso, cortemos solamente un tramo, y sí. Porque cuando yo lo estiro también me va a servir. Pero después también me va a servir. Pero no utilicen. Tengo estas que son más gruesas, pero sí, que no se estiran. O sea, vos recomendás en estos casos que haya que hacerte un torniquete, usar qué tipo de vendas, las que no se estiran. No, tiene que ser una tira. No, pero si no tiene que ser algo resistente, ¿sí? Sí. No muy fino, pero resistente. Cuando digo resistente es, si yo agarro una camisa y corto una tira, y la camisa esa está vieja, o la tela esa se rompe, se abre por la trama, no me va a servir, porque yo les tengo que generar presión. No es que ahora voy a hacer un nudo y ese nudo lo voy a comprimir. No, yo no tengo que comprimir nada hasta ahora. Necesito hacer un nudo con esta tira, pero cuando yo ponga la manija, que es ese pedazo de fierro, este fibrón, una cuchara de metal, es el que va a generar presión cuando yo cierre y retuerza esa tela. Y esa tela no se me tiene que romper. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes ven que es resistente, está perfecto. No me van a usar todo ese rollo de
de venda elástica. Van a cortar una porción y esa porción se va a estirar en su máxima longitud, ¿sí? Probemos. ¿Todos tienen los materiales? ¿O algunos pudieron conseguir los materiales? Dale, yo Sí. opté por un pedazo de tela ante la emergencia. Muy bien, no sé, El si corredor vos la con una- estirás, perfecto, No. si vos la estirás es resistente. Sí, Genial, eso es lo que yo quiero, que sea resistente, ¿sí? Que no se me vaya a rajar cuando yo quiera ponerle presión, porque si no, no me sirve. Si se rompe, tengo que volver a buscar otra cosa. Prefiero perder tiempo en encontrar el material adecuado y no que después tengo que salir a buscar otra cosa, ¿sí? Muy bien, me lo voy a hacer yo sola. Voy a agarrar un extremo con una mano, lo voy a hacer por arriba del codo, y si quieren hacerlo por arriba de la muñeca, perfecto, como a ustedes les quede cómodo. Yo porque voy a utilizar mis dientitos, porque no tengo otra mano. Si hay otro, a mí me hace el torniquete otro, ¿verdad? Pero soy yo solita. Entonces, necesito rodear al brazo, ¿sí? Por arriba de la articulación, necesito rodear y hacer un primer nudo. Este nudo no lo ajusto, no me interesa que esté ajustado, necesito hacer un primer nudo. ¿Todos lo están viendo? Sí, profe. Bien. Voy a hacer un segundo nudo. Voy a hacer un segundo nudo. Segundo nudo. ¿Todos hicieron un segundo nudo? No hace falta que lo ajusten porque yo necesito poner la manija. Eso que, no hace falta que se ajuste tanto, Ale, ¿eh? Eso que ustedes tienen como manija, que es resistente, firme, que no se va a fracturar, que no se va a romper, lo paso entre medio de los dos nudos. Y acá sí ajusto todo lo que pueda, con la manija en el medio. Ajusto todo lo que yo pueda. Le hago otro nudo si quieren. Quedo así. Este es mi torniquete. Improvisado, porque así, tal cual, es un torniquete que está en el maletín, que supuestamente tendría que estar. Ahora lo que voy a hacer es cerrar, como una canilla, el paso de la sangre. Voy a sostener las tiras para que no se me enrieden, porque estas después me van a ayudar a sujetar la manija en la posición que va a quedar. Y empiezo a ajustar. Ustedes sentirán dolor, ¿verdad? ¿Sienten dolor? Bueno, no Sí, se lo profe. hagan hasta Sí, profe. que duela. Pero sientan en su mano cómo van perdiendo la sensibilidad. Hasta ahí háganlo nada más. Sientan cómo la circulación se empieza a deteriorar en las puntas de los dedos. ¿Lo están sintiendo? Bien. Así como está, ahora necesito usar mi boca. ¿Por qué? Porque voy a hacer un nudo para retener, el fibrón o la manija donde sea que esté. Así, donde comprimió, así es donde yo voy a unir. ¿Por qué? Porque no quiero que tenga un efecto rebote, no quiero que la manija vuelva a la posición que tenía al principio. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿me importa que la persona me diga, ay, me está doliendo la mano? No, porque esto es lo mínimo que hicimos. Esto es lo mínimo que hicimos. Porque yo tengo que cerrar como una canilla, chicos, no tiene que salir una gota de sangre. Estoy comprimiendo ese vaso que está sangrando contra el hueso. ¿Se entiende? Ahora yo les dije porque no se van a quedar sin circulación en la mano. Es nada más que vayan sintiendo cómo es quedarse con un poquito de circulación. Se comprende cómo es el torniquete, ¿no? Ale, Cuando yo les perdón. digo aflojen el torniquete. Sí, Antonella. Sí, perdón. Cuando ya atás el objeto el fibrón o lo que tengas, ¿ahí lo Sí. girás o ahí tenés que hacer otro nudo y ahí recién girar? Yo le hice un nudo por arriba para sujetarlo mejor, para que no se me resbale por entre medio de los dos primeros nuditos. Cuando me hice dos nudos, ninguno de los dos tienen que estar
bien ajustados, porque no me interesa, esa no sería la función. La función es cuando yo enrosco, cuando yo cierro como una canilla. Esta es la función primaria y principal, ¿se entiende? Entonces, le hice otro arriba del fibrón para que se ajuste, para que él no se me resbale, para que no se salga. Pero la acción que yo necesito y la que me va a servir es cuando yo cierro como una canilla. Cuando yo les digo aflojen el torniquete, significa que este ajuste de último, dejándolo en esa posición de cierre, es el que voy a aflojar. Y ven cómo el fibrón se empieza a desenroscar. Lo dejan colocado, porque no sé si va a volver a sangrar. Y si vuelve a sangrar, no tengo que perder tanto tiempo en volver a hacer un nudito, otro nudito, colocarlo, cerrar. Cierro, no sé si ven todos, cierro, vuelvo a dejarlo en esa posición de cierre, y espero 1 hora más, 2 horas más, y puedo volver a aflojar. Nunca, nunca lo retiren. Nunca lo retiren. Siempre va a quedar hasta que llegue la emergencia, hasta que nos rescaten, hasta que aterricemos. Que se lo saquen en el hospital. ¿Se entendió? Sí. ¿Fue difícil hacer el torniquete? No, es bastante fácil en realidad. Sabiendo lo que uno quiere, los elementos que necesita y cuál sería el fin, improvisamos. Quiero detener la hemorragia. ¿Qué necesito? Una tira resistente, no muy fina, para que no rompa tejido, porque vieron que si es muy finito, este ya se me hizo finito, yo para no romper otras vendas porque no tengo más. Ahora estoy de vacaciones y no puedo traerme del hospital. Esta se me hizo finita, entonces pellizca mi piel. Voy a cortar la circulación, pero aparte va a doler. Profe, Que sea se me una acaba de tira, ocurrir más o una menos. pregunta. Perdón. Tipo, si Sí. estás, viste esa gente que va a ejercitar a las montañas o a los cerros, que normalmente hay algunos que se lastiman. Yo tuve un compañero que se lastimó en la clavícula o por ahí. En esos casos, ¿habría que hacerles un torniquete o no se podría? Tipo, porque es como en la parte de arriba del hombro, entonces no sé si se podría hacer un torniquete para que deje de sangrar. No, pero no entendí. Pero, tuvo una fractura de clavícula y la clavícula rompió tejido, salió hacia afuera No. y hay un sangrado. O sea, se lastimó cerca de la clavícula. Porque si hay una fractura, pues. ¿Y qué, con qué? No, porque estaba andando en bicicleta, haciendo, creo que es trekking, el ejercicio ese de bicicleta sobre las montañas, y se caló de uno de los Sí, cerros no. y quedó. ¿Se incrustó algo? ¿Se No, incrustó algo? no me supo decir eso, no me acuerdo la verdad, porque fue hace unos años. Pero justo me vino la pregunta a la Porque cabeza. porque si se incrustó, hay que ver qué pasó ahí. Si no hubo una fractura expuesta, por lo cual generó un sangrado importante, porque cuando salió el hueso, salió y rompió todo, y quizás a su paso rompió un gran vaso sanguíneo, ya sea vena o arteria, no sé. Rompió algún vaso. Salió la clavícula, se afirma la clavícula, se le pone gasitas y apósitos o apósitos, lo que tengamos alrededor, y queda el hueso así, hacia afuera. Sí. ¿Se entiende? Lo que voy a hacer es, así como está el brazo, hacerle el cabestrillo o hacerle un vendaje sosteniendo para que no tenga movilidad. Recuerden que para las fracturas, inmovilización, más allá de contener la hemorragia, pero inmovilización. Si yo hago una buena inmovilización, quizás ese hueso está conteniendo la hemorragia. Pero acá no puedo hacer un torniquete, chicos. Bien. ¿Se entiende? Que no hay torniquete para hacer en esta zona. Sí. Bien, Los torniquetes sirven para... ¿Para qué partes del cuerpo sirven los torniquetes? para las extremidades. Perfecto. Ojo con las preguntas de examen. Bien. Ojo. Puedo hacer una pregunta simple de cómo se hace un torniquete, o qué necesito para el torniquete, o en dónde voy a realizar un torniquete. ¿Sí?
para extremidades, ya sea miembros superiores como los brazos, manos, ¿sí? O miembros inferiores. Luego, en el resto del cuerpo es una compresión y un vendaje compresivo. Pero si hay una fractura, no comprimamos sobre la fractura, porque no se puede hacer compresión en ese hueso que está fracturado, ¿sí? Hagamos un vendaje para sostener, así como está ese sitio. ¿Sí? Pongámosle apósitos alrededor, ¿sí? Ahora, si no es una fractura y es una herida, porque algo se incrustó, lo que está incrustado es lo mismo que el hueso. No se retira porque está conteniendo aún más esa hemorragia. Quizás si yo lo saco, rompo más tejido y el vaso ese que tenía un pequeño sangrado se transforma ahora en una hemorragia severa. ¿Se entiende? Sí. Entonces, nada saco. Nada saco. Lo que está incrustado lo fijo. Le pongo gasitas alrededor para que no se movilice cuando yo lo traslado y hago un vendaje para sostener ese lugar. Ahí en la parte de traumato tienen un montón de vendajes que se pueden hacer. Practíquenlo con alguno, ¿sí? Con algún familiar, algún amigo. De acuerdo a la figura, pueden hacer ese vendaje. Pero jamás se retira nada incrustado, nada incrustado en ningún lado. Tengo incrustado en la cabeza, no lo retiro. ¿Se entiende? Lo afijo, le pongo apósitos o gasas alrededor y hago un buen vendaje. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Nada retiro. Algo cortito antes de empezar con el traumatismo de cráneo, que mientras lo voy a presentar. Si yo tengo que hacer un lavaje ocular, estos son temas que los voy metiendo, que no son parte del examen, pero son temas aislados, porque son cortitos, no hay mucho para hacer. ¿Sí? Yo no soy oftalmólogo, por lo tanto, voy a hacer mis primeros auxilios. Alguien me dice que tiene algo en el ojo, antes de que se refriegue, por favor, haga un lavado ocular. Pero el lavado ocular tiene una forma de hacerse, ¿sí? No se puede hacer de cualquier forma. ¿Por qué? Porque tenemos el lagrimal, que es un pequeño orificio, ¿sí? En el extremo interno de la parte de los párpados, adentro, tenemos un pequeño orificio que se llama lagrimal, que si este se tapa, hasta podríamos llegar a perder el ojo. Entonces, cuando hacemos ese lavado ocular para barrer con lo que está molestando en el ojo, ¿sí? Tiene que ser desde adentro hacia afuera. ¿Cómo es desde adentro hacia afuera? Bueno, yo agarro una botellita de agua, o mismo la canilla, coloco la cabeza de esa persona, o mi cabeza, ¿sí? Bajo el chorro de agua, y lateralizada o de costado, ¿sí? Bien de costado la cabeza, que la parte externa del ojo quede hacia afuera, ¿sí? Y el agua va a entrar por este extremo y va a salir hacia afuera. Entonces va a barrer de adentro hacia afuera todo lo que haya en el ojo. Si lo hago al revés, pongo mi cabeza así, y el chorro de agua que me da desde afuera hacia adentro, lo más probable que eso que está metido en el ojo se quede incrustado o se meta por el lagrimal. Se tapa el lagrimal y es una situación grave. ¿Se entiende? Sí, ¿Se profe. entendió? Sí, De adentro hacia afuera, es como un barrido. Yo tiro mucha agua, ¿sí? Pero tiene que ser desde adentro hacia afuera. Lo que sea que esté en el ojo va a caer por mi mejilla. Contrario es que yo lo haga de afuera hacia adentro y resulta que se me tapa el lagrimal y ahí puede hasta perder el ojo la persona. Y sin tocar ¿Es el una ojo pavada? mientras se lava, ¿no? Es que el ojo lo vas a tocar. Vos Porque estás digo, limpiando y lavando. porque lo limpias con el Estás lavando agua, el ojo. pero si tocas Sí. algo en el ojo, capaz que te lo metes más, a eso me refería. No, porque por eso yo estoy haciendo de adentro hacia afuera. Ah, bien.
¿Qué estarían lavando si no toco el ojo? Es para hacer un lavaje ocular, como la palabra lo dice. ¿Se entiende? No me importa que le moleste a esa persona que le está entrando agua. Me estoy lavando el ojo. Es mucho mejor hacer esto que la persona se esté refregando y que eso que quizás sea tan minúsculo, que lo tengan que ver con una lupa gigante, esté cortando tejido, esté lesionando, porque yo estoy refregando. ¿Se entiende esto? Sí. Lavaje ocular es lavar el ojo, pero hay una técnica, es de adentro hacia afuera, para que el lagrimal no se tape con esa basura. ¿Se entiende? ¿Entendieron todos? Entendido, profe. Sí, profe. Bien, eso era Sí, Ale. cortita. Bueno, les voy a presentar, si quieren algo que les explique, me lo dicen, ¿eh? Mientras tanto voy a presentar lo de traumatismo de cráneo. Díganme cuando vean todo. ¿Ven la imagen? Bueno, Sí. no, Sí, vale, ahí sí, lee. profe. Perfecto. Muy bien, traumatismo de cráneo. Esta imagen que está acá, que pueda llegar a ser graciosa, es el famoso latigazo, ¿sí? De acuerdo a la intensidad, el impulso, con el movimiento, ¿sí? La intensidad de ese movimiento, vamos a sufrir ese famoso latigazo cervical, Nuestra columna se desplaza hacia adelante y hacia atrás con ese impulso. Esto sucede en los grandes traumatismos, en los choques en la vía pública, en los choques automovilísticos, ¿sí? Sucede eso. Bien, vamos a conocer nuestra cabeza. Está compuesta por el cuero cabelludo, que es la parte externa, donde está insertado el pelo. Luego tenemos el cráneo, que es la parte ósea, es la parte rígida, dura, que protege al cerebro. El cerebro está dentro. Hay un espacio, ¿sí?, entre el cráneo y el cerebro. Hay un espacio. Ese espacio se ocupa cuando hay alguna hemorragia, o cuando el cerebro, de acuerdo al trauma que haya sufrido, se empieza a edematizar, a inflamarse, puede haber un hematoma. Y entonces, bueno, Ale, dale, intenta. Mientras yo voy dando un relleno, porque todavía no entré, como para que entiendan a veces que el cerebro también se edematiza, se inflama, comprimir al cráneo. Bueno, son situaciones graves, ¿sí? ¿Están todos escuchando? Sí, Sí, Ale. sí, profe. Bien, bien. Entonces, vamos a hablar ahora del traumatismo encéfalo o cráneoencefálico, o encéfalo-craneal, como quieran decirlo, ahí está como en inglés. Es el famoso TEC, traumatismo cráneoencefálico o encéfalo-craneal, es lo mismo. Como cualquier otra lesión, ¿sí?, o deterioro funcional. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ver a lo último, esto va a ser, lo primero va a ser en base a un accidente, a un traumatismo, pero a lo último vamos a terminar con un ACV, un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Entonces, puede ser cualquier lesión física o un deterioro funcional del contenido craneal. ¿Qué sería? ¿Qué sería el contenido craneal? El cerebro. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Siempre, siempre, cuando hay un traumatismo, va a ser secundario
a un intercambio brusco de energía, una energía mecánica. ¿Por qué? Porque fue producto de de algo externo, ¿sí? De algún choque. Ese traumatismo fue producto, cuando uno dice un intercambio de energía, es porque chocó contra algo que también tenía su propia energía, ¿sí? Y en ese intercambio de energía aparecen las lesiones. En el trauma craneal hay una repercusión neurológica con disminución de la conciencia. Hay síntomas bien específicos o focales, y quizás pueda haber una amnesia postraumática. Amnesia postraumática es aquel que no recuerda lo sucedido en ese momento, sí recuerda lo anterior, pero justo en ese momento donde fue ese intercambio brusco de energía, donde fue ese choque, no se acuerda. Bueno, puede pasar todo esto, puede ser que se acuerda, puede ser que no se acuerda, amnesia postraumática, puede haber una disminución de la conciencia, puede haber pérdida en tiempo y espacio. Yo le digo, señor, ¿qué le pasó? Y algunos me van a contestar, ¿no ves que me acabo de caer? Uno dice que me preguntó algo tonto, ¿no? No, porque si la persona me dice que está en el kiosco, significa que ese cerebro tiene una lesión importante, producto de ese traumatismo, porque no está ubicado en tiempo y espacio, está consciente, está vivo, respira, todo normal, menos ubicado en tiempo y espacio. Eso me indica que esa persona tiene una lesión en el cerebro. ¿Se entiende? Cuando Sí, voy al hospital, ¿cuántas veces dijeron en el hospital el médico es un tonto porque me preguntó y estaba viendo lo que yo tenía? No, claro, pero si es un traumatismo, él se quiere sacar la duda de que si ustedes le están contestando lo que pasó. Sí, me caí de la bicicleta y me fracturé. ¿Tiene alguna otra cosa? ¿Siente alguna otra cosa? No. Perfecto, solamente entonces es la fractura, me contestó bien, no me contestó ninguna pavada que no sea coherente a lo que sucedió. ¿Se entiende, no? No es que el médico pregunta porque es pavote y por más que lo esté viendo, no, es para evaluar el nivel de conciencia. Más que nada en un traumatismo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, profe. Así que no se enojen con los médicos cuando le hagan esas preguntas que son como muy redundantes o visibles, ¿no? Y dicen, a ver, ¿no estás viendo que tengo una fractura? Claro, bueno, pero tu cabeza también, capaz que golpeó en el piso, y quiero saber que me contestes la realidad. Entonces, ¿por qué hay una repercusión neurológica? Bueno, porque el cerebro, como ya les mostré antes, se moviliza de acuerdo a esa intensidad, a ese intercambio de energía, dependiendo cómo haya sido de brusco, ¿sí? ese intercambio de energía, esa velocidad que se implementó en ese intercambio de energía, va a hacer ese movimiento que tenga el cerebro. ¿Alguna vez se cayeron y se golpearon la cabeza, o se golpearon la cabeza en algún momento y dijeron, hoy me está retumbando el cerebro? Sí, en algún momento. En algún momento. Son algunas cosas comunes, cotidianas, no suelen pasar, y uno dice, ay, como que me retumba el cerebro. Bueno, ahora ya saben que hay un espacio entre el cerebro y el cráneo, entonces, dependiendo de la intensidad, ¿sí?, de ese traumatismo, va a ser el movimiento que el cerebro haga adentro. Se choca contra el cráneo. ¿Se entiende? La Sí. lesión va a ser entonces relacionada a ese intercambio brusco de energía, esa intensidad en el impacto. ¿Vamos bien acá? Puede ser algo leve, como cualquier traumatismo común, o algo más grave, dependiendo entonces de la intensidad y ese intercambio brusco de energía en el impacto. Una definición común es cualquier traumatismo en el cuero cabelludo, en el cráneo o en el cerebro. Puede haber un pequeño abultamiento, que es el famoso chichón,
a nivel de tejido, ¿sí? Superficial, el cuero cabelludo, o una lesión cerebral grave. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Acá les muestro la imagen esa del cuchillo que está enterrado. Bien, nadie saca absolutamente nada. Nadie saca absolutamente nada. Todo se afirma y se venda. Que ahora lo voy a hacer en el recreo. Puede haber una lesión a nivel de hueso, a nivel óseo, como en este caso una fractura. ¿Ven? Hay una fractura en la imagen más arriba. O puede haber una lesión importante en el cerebro, como un hematoma. Dependiendo de qué capa del cerebro está lesionada, voy a encontrar un hematoma o una hemorragia. Un hematoma es como un hematoma cuando nos golpeamos, que hay ruptura de capilares y que queda esa parte morada. Bueno, eso se rompieron capilares. Con el envionese, con esa intensidad, ¿sí? Se rompieron capilares y queda el hematoma. Lo mismo sucede en el cerebro. Hay un hematoma. Lo que pasa es que en común empieza como a inflamarse el cerebro y empieza a ocupar ese espacio que había entre el cráneo y él, que está malo, porque empieza a comprimir y se agrava el cuadro. O un derrame, hay un derrame y esa cavidad, ese espacio que había entre el cráneo y el cerebro se empieza a ocupar de sangre, generando más lesión también, eso ya es grave. ¿Sí? Ahí se le llama traumatismo craneal cerrado, porque claramente yo no veo nada en la superficie, nada, no veo un sangrado, no veo un sangrado que me puede implicar a mí que es una fractura de cráneo, se fracturó el hueso, se fracturó la caja craneana, ¿sí? No hay nada visible, pero esa intensidad con la que el cerebro chocó adentro del cráneo quizás generó un hematoma. ¿Vamos bien hasta acá? Sencillo para que lo entiendan. Como no tengo rayos X en eso, yo puedo sospechar de acuerdo a lo que vi. A ver, no hay una lesión aparente, pero es un bruto choque, que ya me imagino que aparte del síndrome del latigazo, que ese cuello fue para adelante y para atrás, ese cerebro retumbó con mucha intensidad. ¿Vamos bien hasta acá? Yo sospecho por lo que veo. No puedo decir, uy, sí, ya tiene un traumatismo craneal cerrado. No, pero puede hacer que lo tenga. Por lo tanto, actúo en consecuencia. No lo movilizo, llamo a la emergencia si estoy en la vía pública, no le retiro el casco porque eso está conteniendo a la caja craneana, y si había una fractura o un orificio, como está en esa imagen donde se puede escapar el cerebro, yo saco el casco y lo que estaba conteniendo lo eliminé. Y ahí puede perder parte del cerebro, parte de la masa encefálica. ¿Se entiende, no? Inmovilización. Si hay algo incrustado, fijo lo que está incrustado para que no se movilice cuando yo lo traslado, si lo tengo que trasladar, si no lo dejo ahí. Ahora vamos a ver cómo proceder, pero para que vayan viendo un avance. O sospecho que es cerrado. Esto ya se los dije recién, así que lo paso. El abierto penetrante es cuando yo veo que hay un sangrado, que todavía no sé si hay una fractura, porque si cortó cuero cabelludo fue intenso el golpe. Capaz que no pasa nada, pero capaz que hizo una fisura, o capaz que fracturó el cráneo, no lo sé. Si veo que hay un orificio, ya sé que es abierto, fracturó cráneo y es demasiado grave. Sí. Perdón, ¿qué dijiste? Si hay algo incrustado, ¿qué hay que hacer? Hay que Fijarlo, inmovilizarlo, ponerle gasitas alrededor, hagan de cuenta que esto es algo que yo tengo incrustado, como ese cuchillo, le pongo gasitas que son de menor superficie, son más chiquitas, se las pongo alrededor y hago un buen vendaje que ahora se los voy a mostrar. Y así lo dejo fijo a eso que está incrustado. Los bomberos en general, cuando sacan personas de las rejas o que se les ha incrustado algo, lo vendan, lo fijan y así lo llevan al hospital porque eso se hace en quirófano. Nosotros no tenemos que retirar absolutamente nada de ningún lado de nuestro cuerpo.
a no ser que sea un vidrecito superficial, que solamente comprometió capilares, pero si está incrustado dentro más profundo, en tejido más profundo, no lo retiro, porque capaz que está conteniendo una hemorragia. A mí la hemorragia surge. ¿Se entiende? Sí. Bien, estos TEC pueden ser productos, entonces, cuando uno se desplaza a alta velocidad, este intercambio de energía es a gran velocidad, si no, no hay un intercambio brusco de energía, ¿sí? Esa intensidad que yo les dije en el impacto, bueno, es cuando uno se desplaza a alta velocidad, que puede salir disparado de la moto, del auto, o el caerse de algún balcón, el caerse de un andamio, ¿sí? Hay que ver con qué velocidad e intensidad fue ese impacto. O producto de un disparo o de arma blanca, como en el caso del cuchillo. Los traumatismos craneales pueden ser una conmoción cerebral, que es el más común, es ese que les pregunté recién, cuántos de ustedes se golpearon la cabeza y que sintieron que retumbaba el cerebro hasta que se acomodó. Eso es ese movimiento que hizo el cerebro y golpeó contra la caja craneana. Es una conmoción cerebral más común. No me genera ninguna lesión, porque no fue con mucha intensidad, no hubo un intercambio brusco de energía. Luego podemos encontrar heridas en el cuero cabelludo, fracturas en el cráneo, porque yo no sé cuán profunda es esa herida, pero yo sospecho lo peor, o lesiones internas en las capas o en los tejidos cerebrales del cerebro, ¿sí? Como por ejemplo, hemorragia subaracnoidea, hematoma subdural, hematoma extradural. Son capas que tiene el cerebro, ¿sí? Esas son lesiones que yo no las puedo saber, no las puedo ver, pero sí puedo sospechar. ¿Vamos bien? Ya sea por lo que estoy viendo, como fue el tipo de accidente, o por los signos y síntomas que encuentro en la persona. ¿Hasta acá está complicado? No, vale. ¿Todos van entendiendo? Bien. Las causas, muchas, infinidad, ya las dije un par: accidentes laborales en el hogar, al aire libre, prácticas de deporte, agresiones físicas, accidentes de tránsito, ¿sí? Síntomas. Pueden ocurrir inmediatamente, o sea, posterior, ahora ya del accidente, o en el transcurso de las horas, o en varios días posteriores. Por lo tanto, es muy importante, si a mí me está pasando algo, que algún familiar recuerde que tuvo un accidente, que yo, si tengo algún familiar, algún amigo que recuerde que hace la semana pasada tuvo un accidente automovilístico, que en ese momento no le pasó nada, pero ahora o se cayó, se golpeó la cabeza y ahora están viniendo los síntomas. Eso lo tengo que relacionar. En mi relato con el médico tengo que contar: ¿tendrá algo que ver, Doc, que se golpeó la semana pasada, se cayó de 2 metros, de 3 metros? No importa, se golpeó la cabeza. ¿Se entiende? Porque puede hacer que estén relacionados con ese suceso. O sea, los síntomas pueden venir ahora, en el transcurso de las horas, por eso el médico, si es un traumatismo importante, donde hubo mucho intercambio de energía, donde hubo velocidad en ese impacto, le va a decir: mire, ahora no vemos nada, lo voy a dejar en observación un par de horitas. ¿Se entiende? Porque si fue algo leve, le va a decir: no, no hay nada, le saco una placa, ¿sí? Lo mandó a la casa. Si usted ve que pasa algo, por favor recurra al médico. Ahora, si ve que es algo más importante, lo deja en observación, para saber si en el transcurso de las horas presenta algún síntoma. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Ale. ¿Quieren ir al recreo o seguimos? Como quieran, como quieran. ¿Seguimos? Los doy por seguimos, ¿no? Bien. Entonces,
Los síntomas pueden ir desde leves a graves. Y acá lo importante. La persona se torna somnolienta, tiene mucho sueño, se comporta de manera normal, presenta dolor de cabeza fuerte o rigidez en el cuello. Recuerden que las cervicales se están sosteniendo a la base del cráneo, ¿sí? Entonces todo esto es la columna. Puede haber rigidez por los músculos que están comprimiendo, y eso hace que mi columna quede rígida como el cuello de una jirafa, porque los músculos están comprimiendo las vértebras, porque se hincharon, se edematizaron. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Sí, profe. Tiene las pupilas de tamaños diferentes. Las pupilas son la parte circular, esa parte negrita que tenemos adentro del ojo. Bueno, largamos acá. Les digo esto solito y quedamos acá en las pupilas. Pupilas de tamaños diferentes, la parte central y oscura del ojo puede estar del tamaño del ojo, estar dilatada, o una está dilatada del tamaño del ojo y la otra está pequeñita. Esas son de tamaños diferentes o las dos dilatadas. ¿Se entiende? Vayan al recreo y nos vemos. Y cuarto. Dale, profe. Muy bien.